nobody to the sin. Quiero que conozca a nuestro invitado, el doctor. Ah, ¿él? El señor está. Hola. Aldrich, Killian, ¿de verdad ha admiro su trabajo? ¿Mi trabajo? ¿Y quién no? Habla de mí. Sí, claro, pero, señorita, mi organización viene siguiendo su investigación desde su inicio. Si estoy en lo correcto, podríamos acceder al área del cerebro que rige las reparaciones y modificarlo químicamente. Pero es increíble. En esencia estás literal. ¿Qué? Aplicación en humanos. Exacto. Revitalización del trígica. Prevención de enfermedades. Regeneración de extremidades. Problema que te mencioné en la parte. ¿Y ya analizaste el algoritmo de la telomerasa? Es que... Bernardo Osler, tú sabes quién soy. Sí, fue una época feliz. Luego sí. Implantación de microrepetidores. Como desee, señor, recordarle que lleva despierto 72 horas. Atención, chicas. Buenas tardes y bienvenidos. Más lento, sí. Tranquilo. Desaceléralo. Un poco. ¿Qué esperas? No estoy asustado. América. 16:39 horas. La base aérea Ali al-Salam en Kuwait fue atacada. Y ahora volví a evadirlo. Ya sabe quién soy. Tony, máquina de guerra se consideró agresivo. Quieren un mejor mensaje. ¿Qué pasa? Pídame ya. Tengo la tecnología, un nuevo traje autónomo. Tengo equipo antibombas, tiene explosión. ¿Pero qué hiciste en los últimos años? Nada especial. Solo 5 años en manos de terapeutas físicos. Y por favor, dime, extremis. Apagaré las luces. Es muy parecido, ¿no crees? Es asombroso. Gracias, es muy... ¿Qué es esto? Es la corteza somatosensorial primaria, nuestro centro. Pero esto... ¿Ese cuál es? ¿Es el Mark 15? Ah, sí, más o menos. Todos necesitan un pasatiempo. Y ahora bajo el garage tal vez vea ahí una herramienta que pueda desprender esa cosa. Reviéntese. Ah, solo que hubo una fuga radiactiva. Y sí, decidí comer algo. No sabía si comías pronto o si tomarías algo con Aldrich Killian. Nada ha sido igual desde Nueva York. Cada noche los domingos, Downtown Abbey. ¿Y qué decidí? Que tú ya estás muerto. Iré por el cadáver. No hay política aquí, solo la típica venganza. Recopilé la base de datos de Bagdad para usted, señor. Extraída de... Aquí mucho te amo. Cerrar. El calor de la explosión excedió los 3000 grados Celsius. Todo individuo en un radio de 1 segundo.
¿Qué sucede cuando un héroe pierde todo lo que lo define? En Iron Man 3, Tony Stark enfrenta su batalla más personal hasta la fecha, una que le quita la armadura y obliga al hombre interior a enfrentarse al miedo, al fracaso y a las consecuencias de sus propias creaciones. Iron Man 3 es una película estadounidense de superhéroes de 2013 basada en el personaje Iron Man de Marvel Comics. La película fue producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Es la tercera entrega de la trilogía de Iron Man, tras Iron Man e Iron Man 2, y también la séptima película del universo cinematográfico de Marvel. Para cuando se estrenó, el público ya había visto a Tony Stark luchar contra terroristas, enfrentarse a inventores rivales e incluso unir fuerzas con otros superhéroes para salvar el mundo. Sin embargo, este capítulo se centra en sí mismo, explorando no solo explosiones y tecnología avanzada, sino también el coste emocional de ser un héroe. La película fue dirigida por Shane Black, quien coescribió el guión con Drew Pearce. Su enfoque aportó a la historia un tono más realista y centrado en los personajes, combinando acción con humor y profundidad psicológica. Robert Downey Jr. regresa una vez más como Tony Stark, ofreciendo una actuación que muestra tanto su ingenio característico como un lado más vulnerable del personaje. Le acompañan Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, Don Cheadle como James Rhodes, Guy Pearce como Aldrich Killian, Rebecca Hall como Maya Hansen, Stephanie Szostak como Ellen Brandt, James Badale como Sabine, William Sadler como el presidente Aegis, Miguel Ferrer como el vicepresidente Rodríguez, Jon Favreau como Happy Hogan y Ben Kingsley como el misterioso mandarín. Ambientada tras los dramáticos acontecimientos de los Vengadores, la historia comienza con Tony Stark luchando por adaptarse a la vida normal. Tras atravesar un agujero de gusano y presenciar de primera mano un ejército alienígena, queda profundamente conmocionado. Aunque ayudó a salvar el planeta, la experiencia le provoca ataques de ansiedad, insomnio y un miedo abrumador a no estar preparado para la próxima amenaza. En lugar de descansar, Tony se dedica a construir docenas de nuevos trajes de Iron Man, trabajando obsesivamente en su laboratorio y aislándose del mundo. Su relación con Pepper Potts se tensa a medida que se distancia, confiando en su tecnología como escudo contra sus miedos. Mientras tanto, surge un nuevo y aterrador enemigo. Una figura sombría conocida como el Mandarín comienza a perpetrar una serie de ataques terroristas coordinados por todo Estados Unidos. Mediante mensajes de radio cuidadosamente producidos, siembra el miedo y desafía al gobierno, presentándose como una mente maestra poderosa e impredecible. Sus ataques parecen imposibles de rastrear, y las explosiones no dejan evidencia clara, lo que aumenta la sensación de misterio y pánico. Mientras la nación lucha por comprender quién es el mandarín y cómo detenerlo, Tony Stark lo desafía públicamente, una decisión impulsiva impulsada por la ira y el orgullo. Esta decisión tiene consecuencias devastadoras. El hogar de Tony es destruido, dejándolo aislado de sus recursos y dado por muerto. Varado, sin toda su tecnología y separado de Pepper, se ve obligado a confiar en su inteligencia e instintos en lugar de en sus trajes avanzados. En un pequeño pueblo, forja un vínculo inesperado con un joven llamado Harley, quien lo ayuda a recuperar la perspectiva. Por primera vez en años, Tony debe operar sin la comodidad de un poder ilimitado, lo que lo obliga a enfrentarse a la pregunta que lo ha atormentado. ¿Es nada sin el traje? A medida que la verdad tras las operaciones del mandarín se revela lentamente, salen a la luz capas más profundas de engaño y ambición. La historia explora temas de identidad, trauma, venganza y responsabilidad. Tony comprende que la verdadera fuerza no proviene de una armadura de metal ni de armas avanzadas, sino del coraje, la resiliencia y la voluntad de afrontar los propios miedos. Al final de la película, toma una decisión importante sobre su futuro como Iron Man, lo que indica un crecimiento no solo como superhéroe, sino como ser humano. En esencia, Iron Man 3 no se trata solo de luchar contra un villano. Trata de un hombre que enfrenta su propia vulnerabilidad tras salvar al mundo. Equilibra la acción explosiva con una narrativa emotiva, presentando a Tony Stark en su faceta más humana y recordando al público que detrás de cada héroe poderoso hay una persona que lucha por mantenerse a flote. Tras el estreno de Iron Man 2 en mayo de 2010, el director Jon Favreau decidió no volver a dirigir la tercera entrega. Aunque había lanzado con éxito la franquicia de Iron Man y contribuido a definir el rumbo inicial del universo cinematográfico de Marvel, decidió retirarse de la dirección.
Esto abrió la puerta a una nueva visión creativa para el siguiente capítulo de la historia de Tony Stark. En febrero de 2011, Shane Black fue contratado oficialmente para escribir y dirigir la secuela. Conocido por sus diálogos agudos y su narrativa centrada en los personajes, Black colaboró con Drew Pearce para desarrollar el guión. Juntos, decidieron darle a la historia un cariz más personal. En lugar de centrarse únicamente en la acción a gran escala y el espectáculo, moldearon el guión para centrarse más en Tony Stark como personaje. La película se diseñó con elementos de thriller más marcados, con un toque de suspense y misterio. También se inspiraron en la historia de Extremis escrita por Warren Ellis, incorporando ideas y temas de ese arco cómico para modernizar la narrativa y darle un tono más oscuro y realista. A medida que avanzaba la producción, el reparto secundario comenzó a tomar forma. Durante abril y mayo de 2012, varios actores importantes se unieron al proyecto, como Ben Kingsley, Guy Pearce y Rebecca Hall. Sus incorporaciones ampliaron el alcance de la historia e introdujeron nuevos niveles de intriga y complejidad a la trama. El rodaje comenzó oficialmente el 23 de mayo de 2012 y continuó hasta el 17 de diciembre del mismo año. La locación principal de producción fueron los estudios CUE/Screen Gems en Wilmington, que sirvieron como centro neurálgico para los sets a gran escala y las secuencias de acción de la película. Además del trabajo en el estudio, se realizaron rodajes adicionales en varias partes de Carolina del Norte, así como en Florida, Los Ángeles e incluso en China. Para reforzar su atractivo en el mercado chino, los cineastas crearon una versión extendida de la película, adaptada específicamente al público chino, con escenas adicionales y elementos locales. Las secuencias de acción a gran escala y la tecnología avanzada de la película requirieron una enorme cantidad de trabajo digital. Un total de 17 compañías de efectos visuales diferentes colaboraron para dar vida a los ambiciosos decorados y las imágenes de alta tecnología de la película. Sus esfuerzos conjuntos ayudaron a crear la combinación perfecta de acrobacias prácticas y efectos visuales generados por computadora que definieron la experiencia cinematográfica final. Iron Man 3 tuvo su gran estreno mundial en Le Grand Rex de París el 14 de abril de 2013. El evento marcó el inicio del lanzamiento global de la película y generó un gran entusiasmo entre los fans y los medios de comunicación. Unas semanas después, el 3 de mayo de 2013, la película se estrenó oficialmente en Estados Unidos. También ocupó un lugar especial dentro de la franquicia, al convertirse en la primera película de la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel, marcando un nuevo capítulo en la saga interconectada de superhéroes. Tras su estreno, la película recibió críticas mayoritariamente positivas. Muchos elogiaron sus dinámicas secuencias de acción que combinaban escenas explosivas con una narrativa visual creativa. Shane Black fue elogiado por aportar un estilo distintivo y un enfoque más nítido a los personajes, combinando humor, suspenso y profundidad emocional. Robert Downey Jr. recibió un elogio especial por su actuación y la crítica destacó la interpretación más vulnerable y psicológicamente compleja de Tony Stark. Sin embargo, la película no estuvo exenta de controversia. Algunos espectadores y críticos expresaron su decepción con la representación del mandarín, considerando que el personaje difería significativamente de las expectativas generadas por los cómics y el marketing. Comercialmente, la película fue un éxito rotundo. Recaudó más de $1.215 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2013 y la 16ª película en la historia del cine en superar la barrera de los $1.000 millones. Al final de su exhibición en cines, se situó como la quinta película más taquillera de todos los tiempos. Su fin de semana de estreno fue igualmente impresionante, situándose como el sexto mejor fin de semana de estreno de la historia hasta ese momento. Además de sus éxitos de taquilla, la película también cosechó reconocimiento durante la temporada de premios. Recibió nominaciones a mejores efectos visuales tanto en los premios Oscar como en los premios BAFTA, en reconocimiento al amplio talento digital y la innovación técnica que permitieron dar vida a sus ambiciosas escenas de acción e imágenes de alta tecnología. En la víspera de Año Nuevo de 1999, durante una animada celebración llena de música, glamour y la emoción del nuevo milenio, Tony Stark se cruza con Maya Hansen, una joven y brillante científica. Maya trabaja en un proyecto pionero llamado Extremis,
un tratamiento regenerativo experimental diseñado para ayudar al cuerpo humano a sanar por sí mismo de lesiones graves, incluso incapacitantes. La idea detrás de Extremis es revolucionaria. Tiene el potencial de reescribir los límites de la recuperación humana. Esa misma noche, otro científico, Aldrich Killian, se acerca a Tony y Maya con una propuesta. Killian, quien por entonces tenía una discapacidad física, se muestra entusiasta y ambicioso. Los invita a unirse a su organización Advanced Idea Mechanics, también conocida como AIM, prometiéndoles un futuro de avances científicos e innovación. Sin embargo, Tony, aún arrogante y despectivo en su juventud, ignora a Killian sin tomarlo en serio. Rechaza la oferta y abandona el encuentro, sin saber que ese momento resonará en el futuro lejano. 13 años después, el mundo es muy diferente, y Tony Stark también. Tras los catastróficos sucesos de los Vengadores, donde viajó a través de un agujero de gusano y se enfrentó a una invasión alienígena en Nueva York, Tony ya no es el genio despreocupado que antaño fue. Aunque ayudó a salvar el planeta, la experiencia le dejó profundas cicatrices psicológicas. Ahora sufre de trastorno de estrés postraumático y sufre ataques de pánico repentinos y abrumadores cada vez que recuerda la invasión. El miedo a otra amenaza desconocida lo acecha constantemente. Incapaz de dormir y atormentado por la ansiedad, Tony se entrega obsesivamente a su trabajo. Para lidiar con su insomnio y su miedo a no estar preparado, comienza a construir docenas de nuevos trajes de Iron Man, mejorándolos y refinándolos constantemente como si la armadura pudiera protegerlo no solo física, sino emocionalmente. Su taller se convierte a la vez en un refugio y una prisión lleno de creaciones mecánicas nacidas de la paranoia. Esta obsesión comienza a tensar su relación con Pepper Potts. Aunque se preocupa profundamente por él, lo observa distanciarse, escondiéndose tras la tecnología en lugar de afrontar su trauma. El hombre que antes dependía del encanto y la confianza ahora depende del metal y la maquinaria, y la creciente brecha emocional entre ellos se vuelve imposible de ignorar. Al mismo tiempo, Estados Unidos se ve sacudido por una serie de explosiones devastadoras. Los atentados son reivindicados públicamente por un misterioso terrorista conocido como el Mandarín, quien aparece en escalofriantes mensajes de radio, lanzando amenazas con serena autoridad y prometiendo más destrucción. Su identidad es incierta, y no parece haber un patrón claro detrás de los atentados, lo que los hace aún más aterradores. El país está sumido en el miedo, y el gobierno lucha por encontrar la manera de detenerlo. Durante uno de estos ataques, el fiel amigo y jefe de seguridad de Tony Stark, Happy Hogan, resulta gravemente herido. La explosión deja a Happy en coma, y el incidente afecta profundamente a Tony. Ya emocionalmente frágil y agobiado por la ansiedad, Tony reacciona con ira en lugar de cautela. En un momento de ira y orgullo, aparece en televisión en directo y desafía públicamente al Mandarín. Impulsado por la furia y la necesidad de demostrar que no tiene miedo, Tony revela imprudentemente la dirección de su casa, desafiando así al terrorista a ir tras él. La respuesta es rápida y brutal. El Mandarín envía helicópteros artillados fuertemente armados que lanzan un ataque directo contra la mansión de Tony en Malibú. La apacible casa frente al mar queda reducida a escombros en un ataque feroz y caótico. Justo antes del asalto, Maya Hansen llega a la casa para advertir a Tony del peligro. Sobrevive a la destrucción junto a Pepper Potts, escapando por poco del colapso de la estructura. Mientras caen misiles y la casa se derrumba en el mar, Tony apenas logra escapar. Usa un traje experimental de Iron Man recién desarrollado, uno que aún está incompleto e inestable. En lugar de controlarlo completamente él mismo, confía en su sistema de inteligencia artificial, JRBS, para pilotar la armadura a distancia mientras se concentra en sobrevivir. El traje activa un plan de vuelo de emergencia basado en pistas que Tony descubrió durante su investigación sobre las operaciones del Mandarín. La armadura lo transporta lejos de California, hasta la zona rural de Tennessee. Sin embargo, el suministro de energía del traje es críticamente bajo y sus sistemas fallan. No tiene suficiente energía para regresar a Malibú, dejando a Tony varado en un lugar desconocido con recursos limitados. Como su hogar ha sido destruido y no hay señales inmediatas de él, el mundo asume que Tony Stark murió en el ataque. Por primera vez en años, se ve privado de su riqueza, su tecnología y su identidad pública, obligado a sobrevivir sin la red de seguridad de la que una vez dependió.
Varado en la zona rural de Tennessee con un traje dañado y recursos limitados, Tony Stark acepta a regañadientes la ayuda de un chico local, inteligente y hablador, llamado Harley Keene. Aunque Tony no está acostumbrado a depender de los demás, la curiosidad y el ingenio de Harley resultan sorprendentemente valiosos. Juntos, comienzan a investigar los restos de una explosión cercana que se asemeja mucho a los llamados atentados del Mandarín que se vieron en las noticias. El lugar de la explosión presenta la misma característica, calor intenso sin un dispositivo explosivo evidente, pero algo en él no cuadra. A medida que Tony indaga más, descubre una verdad inquietante. La explosión en Tennessee ocurrió años antes de que el Mandarín apareciera públicamente como figura terrorista. Esta revelación plantea serias dudas sobre la narrativa oficial. A través de su investigación, Tony descubre que los supuestos atentados no son en absoluto ataques terroristas tradicionales. En cambio, son el resultado de soldados sometidos al tratamiento extremis. Si bien extremis fue diseñado para regenerar tejido dañado y mejorar la curación humana, es inestable. En ciertos individuos, el cuerpo rechaza violentamente la fórmula, generando un calor extremo y, finalmente, provocando una explosión interna en la persona. Estos fallos mortales no fueron actos terroristas aleatorios. Fueron desastres científicos. Advanced Idea Mechanics, OAIM, había estado experimentando en secreto con extremis, y cuando el tratamiento falló, las explosiones resultantes se presentaron falsamente al público como atentados terroristas orquestados por el Mandarín. Este engaño permitió a AIM ocultar las fallas en su investigación mientras manipulaba el miedo global para su propio beneficio. Tony presencia de primera mano el aterrador poder de extremis cuando dos agentes del Mandarín, Sabine y Ellen Brandt, lo rastrean y lo atacan. Ambos han sido mejorados por el tratamiento inestable, lo que les otorga una fuerza sobrehumana y la capacidad de generar un calor intenso capaz de fundir metal. A pesar de su armadura dañada y su limitada fuente de energía, Tony logra burlar a Brandt y matarla durante el enfrentamiento. Luego incapacita a Sabine, confirmando aún más la peligrosidad del programa Extremis. Mientras tanto, Aldrich Killian resurge tras años de oscuridad. Ya no es el científico torpe y rechazado de 1999, ahora se muestra seguro, influyente y poderoso. Con la inesperada ayuda de Maya Hansen, Killian secuestra a Pepper Potts, colocándola directamente en el centro de sus peligrosas operaciones. Sus verdaderas ambiciones comienzan a salir a la luz a medida que su conexión con Extremis se hace más clara. Al mismo tiempo, las agencias de inteligencia estadounidenses siguen centradas en capturar al Mandarín. James Rhodes, antes conocido como Máquina de Guerra y ahora rebautizado por el gobierno como el Patriota de Hierro, participa activamente en la búsqueda. Sin embargo, Rhodes cae en una trampa cuidadosamente orquestada. Su avanzada armadura patriota de hierro es robada, despojándolo de su defensa y dejándolo capturado. Con Pepper secuestrada, Rhodes encarcelado y la verdad sobre Extremis desvelándose, Tony Stark se encuentra frente a un enemigo mucho más calculador y personal de lo que jamás imaginó. Siguiendo las pistas que ha reunido, Tony rastrea la ubicación del Mandarín hasta Miami. Con su armadura de alta tecnología aún poco fiable y con poca energía, no puede confiar en sus ventajas habituales. En cambio, se infiltra en el complejo usando armas improvisadas y su propio ingenio, demostrando que incluso sin un traje completamente funcional, sigue siendo una fuerza formidable. Recorriendo con cuidado el cuartel general fuertemente custodiado, se prepara para un enfrentamiento con el aterrador cerebro terrorista que ha sacudido a la nación. Sin embargo, lo que descubre dentro es completamente inesperado. El supuesto Mandarín no es un despiadado líder extremista global. En realidad, es Trevor Slattery, un actor de teatro inglés fracasado. Slattery desconoce las verdaderas consecuencias de la imagen que ha estado proyectando. Cree que simplemente lo han contratado para interpretar un papel dramático en transmisiones de video de estilo propagandístico, disfrutando del lujo y la indulgencia mientras lee amenazas guionadas a la cámara. La temible imagen terrorista que se ve en televisión no es más que una actuación elaborada. El verdadero cerebro detrás del engaño es Aldrich Killian. Orquestó toda la ilusión del Mandarín, utilizando a Slattery como imagen pública para distraer a las autoridades y controlar el miedo público.
Al inventar un enemigo terrorista de proporciones descomunales, Killian logró enmascarar los fallos del programa Extremis y manipular los acontecimientos globales sin que él ni su empresa fueran sospechosos. Tony manages to escape captivity and son reunites with James Rhodes. As they piece together Killian's larger plan, they realize the threat is far greater than they imagined. Killian intends to stage a dramatic assassination of President Matthew Aegis aboard Air Force One. To execute the plan, he uses the stolen Iron Patriot armor, which is now remotely controlled by the extremist and unsaid Sabin. The goal is not used murder, but spectacle, a carefully crafted act of terrorism designed to reshape political power. Tony intercepts the attack midair in one of the film's most intense sequences. As passengers are thrown from the damaged aircraft, he performs a daring rescue, saving the crew and civilians in a high-risk maneuver that pushes his suit to its limits. During the chaos, he confronts and ultimately kills Sabin, ending his control over the Iron Patriot armor. However, despite stopping the immediate disaster, Tony is unable to prevent Killian from abducting President Aegis before escaping. Killian's true objective soon becomes clear. On a damaged oil tanker that has been converted into a max-served execution platform, he prepares to kill the president live on television. The assassination is designed to elevate the vice-president into power, a man secretly aligned with Killian. In exchange for extremists being used to cure his young daughter's disability, the vice-president has agreed to become a puppet leader, allowing Killian to influence national policy and military contracts from the shadows. It is not used terrorism, it is a calculated coup disguised as chaos. Determined to stop him, Tony and Rhodes infiltrated the oil platform. This time, Tony calls upon the full arsenal as built in secrecy. Dozens of Iron Man suites arrive, all remotely operated by JOS, turning the battlefield into a swarm of flying armor. Explosions light up the night as metal and fire clash across the unstable structure. Rhodes focuses on securing President Aegis and successfully escorts him to safety, ensuring the political plot collapses before it can succeed. Meanwhile, Tony searches desperately for Pepper. He discovers that she has survived the extremist procedure and is alive, though still affected by its volatile power. Before he can reach her, part of the oil rig collapses under the strain of battle. Pepper falls into the wreckage below, and from Tony's perspective, it appears she has died. The moment shatters him emotionally, fueling his final confrontation with Killian. Tony fights with everything he has left, cycling through damaged suites as Killian's extremist and unsaid body regenerates and burns with superated energy. Despite his ingenuity, Tony finds himself overpowered and cornered. Killian seems unstoppable, but Pepper is not dead. The extremist within her has granted her enhanced strength and rapid healing, allowing her to survive the fall. Rising from the wreckage, she joins the fight. In a powerful reversal, Pepper confronts Killian directly and ultimately kills him, saving Tony in the process. The battle ends not with Tony standing alone as the hero, but with Pepper proving that she, too, possesses incredible strengths, both human and enhanced. Tras la batalla, Tony Stark reflexiona sobre todo lo que ha perdido y casi pierde. Al darse cuenta de cuánto su obsesión por construir armaduras lo ha distanciado de Pepper y consumido su vida, decide hacer una declaración contundente. Como gesto de amor y compromiso con ella, ordena a JOS que inicie el protocolo borrón y cuenta nueva. Uno a uno, las docenas de trajes de Iron Man que creó, símbolos físicos de su miedo y paranoia, son destruidos en un brillante espectáculo de fuegos artificiales en el cielo nocturno. No se trata solo de la destrucción de máquinas, sino de la liberación de la ansiedad que lo impulsó a construirlas. Mientras tanto, la justicia comienza a tomar forma. El vicepresidente, cuya alianza secreta con Aldrich Killian estaba motivada por la promesa de curar la discapacidad de su hija, es descubierto y arrestado. Trevor Slattery, el actor que, sin saberlo, interpretó el papel del mandarín, también es detenido por su participación en el engaño. Al otro lado de la ciudad, Happy Hogan finalmente despierta del coma, lo que trae alivio y una sensación de cierre tras el trauma que dio origen al imprudente desafío público de Tony. Con la ayuda de Tony, la condición extremis de Pepper se estabiliza. Usando su intelecto y recursos, se asegura de controlar los inestables efectos secundarios,
permitiéndole volver a la normalidad sin la peligrosa volatilidad que una vez amenazó su vida. Salvar a Pepper sin depender de los excesos impulsados por el miedo marca un punto de inflexión importante para él. Tony toma entonces otra decisión que le cambiará la vida. Durante años, la metralla alojada cerca de su corazón lo obligó a depender del reactor de arco incrustado en su pecho para mantenerse con vida. Ahora, con una cirugía avanzada, finalmente se le extrae la metralla. Libre del dispositivo que una vez simbolizó tanto su supervivencia como su identidad, se extrae el reactor de arco del pecho y lo arroja al mar. Es un acto simbólico, dejar ir la versión de sí mismo que creía necesitar una armadura para estar completo. Sin embargo, al reflexionar sobre su experiencia, Tony comprende algo fundamental. Los trajes, el reactor ARC y la tecnología nunca fueron la verdadera fuente de su fuerza. Eran herramientas. Lo que realmente lo define es su mente, su resiliencia y su disposición a plantar cara cuando el mundo lo necesita. Incluso sin la armadura, conoce la verdad sobre sí mismo. Siempre será Iron Man. Robert Downey Jr. regresa como Tony Stark, también conocido como Iron Man, miembro fundador de los Vengadores y un hombre que se describe con orgullo como un genio, multimillonario, playboy y filántropo. Sin embargo, bajo la confianza, el carisma y el ingenio agudo, este capítulo revela un lado mucho más vulnerable de él. Tras su experiencia cercana a la muerte durante los eventos de los Vengadores, Tony ya no es emocionalmente invencible. Viajar a través de un agujero de gusano, enfrentarse a un ejército alienígena y casi sacrificarse para salvar la Tierra le dejó cicatrices psicológicas que no puede ignorar. Ahora lucha contra ataques de ansiedad, insomnio y un miedo persistente a que otra amenaza inimaginable pueda aparecer en cualquier momento. Downey abordó la tercera película con la convicción de que debía ser definitiva y emocionalmente honesta. Explicó que, para él, hacer otra película de Iron Man significaba dejarlo todo, llevar al personaje al límite, tanto emocional como narrativamente. Para él, la historia debía ser significativa, como si no se le impidiera ninguna posibilidad. En lugar de simplemente repetir ritmos familiares, la película debía poner a prueba a Tony de maneras que el público aún no había visto. En un mundo transformado por los eventos de los Vengadores, Downey y el equipo creativo se centraron en el realismo dentro del marco de los superhéroes. Se preguntaron qué desafíos enfrentaría Tony de forma realista tras sobrevivir a algo tan traumático. ¿Qué limitaciones personales podrían pesarle ahora? ¿Qué miedos podrían minar su confianza habitual? Y, lo más importante, ¿qué tipo de amenaza lo impulsaría a ignorar esas limitaciones y a volver al peligro, incluso cuando su instinto le dice que se detenga? El guionista Drew Pearce ofreció una comparación interesante, describiendo a Tony Stark como una especie de James Bond estadounidense. Ambos personajes son brillantes, encantadores y capaces, pero siempre los rodea una sensación de imprevisibilidad y peligro. La diferencia clave radica en que Stark actúa como agente libre. No es un agente designado por el gobierno como Bond, sino una fuerza independiente impulsada por decisiones personales en lugar de órdenes oficiales. Pearce también comparó a Tony con los protagonistas imperfectos y poco convencionales de thrillers de los años 70 como Contacto en Francia. En esas películas, los héroes no eran refinados ni estaban perfectamente controlados. Sus peculiaridades, obsesiones y asperezas eran precisamente lo que los hacía atractivos. De igual manera, la impulsividad, la arrogancia, el humor y la volatilidad emocional de Tony no son debilidades narrativas, sino lo que lo hace fascinante. Gwyneth Paltrow regresa como Pepper Potts, la novia de Tony Stark, su fiel socia y directora ejecutiva interina de Industrias Stark. Con los años, Pepper ha evolucionado de ser la asistente altamente capaz de Tony a una poderosa ejecutiva que dirige la empresa con inteligencia, serenidad e integridad. En este capítulo de la historia, no solo está al lado de Tony, sino que mantiene a flote tanto su imperio empresarial como, en muchos sentidos, su vida personal. A pesar del caos que rodea a Tony, los sentimientos de Pepper por él siguen siendo fuertes. Paltrow ha explicado que Pepper adora de verdad a Tony, pero eso no significa que ignore sus defectos. Su comportamiento obsesivo, sus noches de insomnio y su constante encierro en su taller comienzan a desgastarla. Él queda atrapado en lo que ella describe como un círculo vicioso, fabricar más trajes para aliviar su ansiedad, lo que solo profundiza su distancia emocional y crea más tensión en su relación.
Pepper lo ama, pero también está agotada por la forma en que se esconde tras la tecnología en lugar de afrontar sus miedos. Según Kevin Feige, el núcleo emocional de la película puede entenderse como un triángulo amoroso diferente. No se trata de una rivalidad romántica, sino de la devoción dividida de Tony, entre Pepper y sus trajes. Su obsesión por construir y perfeccionar su armadura se convierte casi en una relación competitiva. Cuanto más teme a los peligros del mundo, más se aferra a su tecnología, alejando involuntariamente a Pepper. El conflicto no es solo externo, es profundamente personal. La película también juega ingeniosamente con el clásico cliché de la damisela en apuros. A primera vista, Pepper parece ser la que está en peligro, situada en el centro de la conspiración del villano. Pero la historia desafía esa expectativa. Plantea una pregunta importante. ¿Es Pepper simplemente alguien que necesita ser rescatada o posee la fuerza para convertirse en la salvadora? A medida que avanza la narrativa, su papel evoluciona más allá del de un interés amoroso tradicional. Demuestra resiliencia, coraje y un poder inesperado, demostrando que es mucho más que alguien que espera ser salvada. Don Cheadle retoma su papel como James Rudy Rhodes, el mejor amigo de Tony Stark y un oficial dedicado que sirve de enlace entre Industrias Stark y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el Departamento de Adquisiciones. A diferencia de Tony, Rudy representa la disciplina, la estructura y el deber. Mientras que Tony actúa por instinto y emoción, Rudy opera dentro del orden y la responsabilidad militar. Su dinámica siempre ha equilibrado caos y control, brillantez y estabilidad. En este capítulo, Rudy pilota una versión rediseñada y mejorada de la armadura de máquina de guerra. Sin embargo, el traje ha sido rebautizado con una nueva identidad y una impactante apariencia. Pintado en rojo, blanco y azul, ahora refleja la bandera estadounidense y posee un poderoso simbolismo. La transformación refleja el concepto de Iron Patriot de los cómics, presentando visualmente a Rudy como un emblema patriótico de fuerza y orgullo nacional. Kevin Feige explicó que el audaz diseño en rojo, blanco y azul es intencionalmente dramático. Su objetivo es transmitir una declaración. En un mundo sacudido por la invasión alienígena vista en Los Vengadores, el gobierno busca un símbolo visible de seguridad, un héroe que represente la estabilidad y la resiliencia estadounidense. Los colores del traje no son sutiles, están diseñados para inspirar confianza y unidad. Rudy contrasta claramente con la personalidad excéntrica de Tony. Mientras que Tony es impredecible y se deja llevar por los impulsos, Rudy es firme y con los pies en la tierra. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, la confianza es la base de su relación. Su amistad es profunda, cimentada en años de lealtad y respeto mutuo. En esta película, ese vínculo se destaca de una manera que recuerda a las clásicas historias de policías amigos, particularmente en el estilo agudo y centrado en los personajes asociado al director Shane Black. Sus bromas, trabajo en equipo y apoyo inquebrantable refuerzan el núcleo emocional de la historia. En la narrativa de la película, el presidente le pide a Rudy que adopte el título oficial de Patriota de Hierro y que abrace por completo la armadura roja, blanca y azul. La intención es clara. En respuesta a las amenazas globales y a las consecuencias de la batalla de los Vengadores en Nueva York, el gobierno quiere un héroe estadounidense claramente definido. Rudy acepta el papel no por ego, sino por deber. Mientras Tony cuestiona la autoridad y a menudo se resiste al control, Rudy se ofrece voluntariamente a servir como símbolo, incluso si eso significa cargar con el peso de las expectativas sobre sus hombros blindados. Guy Pearce interpreta a Aldrich Killian, el brillante pero profundamente resentido científico que se convierte en el verdadero artífice del conflicto central de la película. Killian es el fundador y director de Advanced Idea Mechanics, una poderosa organización privada de ciencia y desarrollo. Públicamente, AIM se presenta como un centro de investigación de vanguardia dedicado a la innovación. Sin embargo, en secreto, sirve de base para las ambiciones mucho más peligrosas de Killian. Killian es el impulsor del virus extremis, un tratamiento biológico radical diseñado para liberar el potencial regenerativo del cuerpo. Años atrás, sufrió una discapacidad física debilitante que lo hizo sentir despreciado y subestimado. Su encuentro con Tony Stark en 1999, cuando fue rechazado y humillado, se convierte en un momento decisivo en su vida. Decidido a no volver a ser impotente,
Killian usa Extremis no solo como un avance científico, sino como un medio de transformación personal. El tratamiento cura su discapacidad, otorgándole una rápida curación regenerativa, fuerza sobrehumana y la capacidad de generar niveles extremos de calor desde el interior de su cuerpo. Con una exposición prolongada, incluso desarrolla la aterradora habilidad de escupir fuego, convirtiéndose en un arma andante. Pero Extremis no es perfecto. La fórmula es inestable y muchos sujetos no pueden sobrevivir a ella. En lugar de aceptar sus defectos, Killian manipula los acontecimientos para ocultar sus fallos, presentando las explosiones resultantes como actos de terrorismo. Para protegerse de las sospechas y controlar el miedo público, crea la ilusión del mandarín, adoptando finalmente el manto entre bastidores. De este modo, convierte la ciencia y el espectáculo en armas, utilizando el caos para obtener influencia política y económica. Pearce abordó el papel en un momento de su carrera en el que experimentaba con diferentes tipos de personajes. Al principio, dudó en aparecer en una película de superhéroes, pero el papel le resultó atractivo porque parecía más concentrado y centrado en el personaje que en la interpretación tradicional de un villano de cómic. Ha descrito a Killian como un hombre que nunca ha podido aceptar sus limitaciones físicas. Su afán por superarlas se ve impulsado por una determinación inquebrantable, pero esa misma tenacidad a menudo lo hace parecer arrogante y brusco. Lo que algunos podrían considerar resiliencia, otros lo ven como obsesión. Rebecca Hall interpreta a Maya Hansen, una brillante genetista cuya investigación pionera sienta las bases para la creación de Extremis. Años antes de los acontecimientos principales de la historia, Maya desarrolló los principios científicos fundamentales del tratamiento regenerativo experimental. Su trabajo fue visionario, con el objetivo de traspasar los límites de la curación humana y liberar la capacidad del cuerpo para repararse a sí mismo tras lesiones catastróficas. Sin embargo, su investigación finalmente cae en manos de Aldrich Killian, quien la amplía y la utiliza para sus propias ambiciones. Maya se presenta como una mujer inteligente, segura de sí misma y moralmente compleja. No se la retrata como una antagonista unidimensional, sino como una científica cuyos ideales se ven comprometidos por las circunstancias y la manipulación. Hall describió a su personaje como una fuerte presencia femenina en la historia, alguien que opera en un mundo dominado por los hombres, dominado por el poder, la tecnología y el ego. Maya se deja llevar por el intelecto y la ambición, pero también es vulnerable emocionalmente, especialmente en su complicada historia con Tony Stark y su implicación en los planes de Killian. Hall explicó que una de las razones por las que aceptó el papel fue la oportunidad de adentrarse en un tipo de producción que nunca antes había experimentado. Gran parte de su trabajo anterior había sido en proyectos de estudios más pequeños o películas independientes, a menudo creadas con presupuestos limitados y entornos íntimos. Unirse a un gran éxito de taquilla como Iron Man 3 fue algo completamente fuera de su ámbito habitual. Lo describió como refrescante, una oportunidad de participar en la escala, el espectáculo y el ritmo de una gran franquicia cinematográfica, algo muy diferente a los proyectos más tranquilos y centrados en los personajes a los que estaba acostumbrada. Sin embargo, Hall reveló posteriormente que el papel de su personaje se redujo significativamente en la versión final de la película. Cuando filmó inicialmente, creía que Maya desempeñaría un papel mucho más sustancial y complejo en la historia. El personaje no estaba destinado a ser puramente villano, y se dice que versiones anteriores del guión exploraron sus motivaciones y luchas morales con mayor profundidad. Con el tiempo, a medida que el guión evolucionó a través de varias revisiones, su presencia se minimizó, lo que resultó en una representación diferente a la que inicialmente había anticipado. A pesar de ese cambio, Maya Hansen sigue siendo una figura importante en la narrativa, ya que su descubrimiento científico desencadena toda la cadena de acontecimientos. Stephanie Szostak interpreta a Ellen Brandt, una exveterana de guerra cuya vida da un giro drástico tras someterse al procedimiento Extremis. Brandt, que antes era soldado, se convierte en una de las agentes más peligrosas de Aldrich Killian, transformada en asesina gracias al poder volátil del tratamiento experimental. Para Brandt, Extremis representa más que una simple mejora física, se presenta como una segunda oportunidad de vida. El procedimiento no solo cura, sino que amplifica. Intensifica la fuerza, la resiliencia y la agresividad, realzando todos los aspectos de la naturaleza de una persona.
Szostak describió la transformación como algo que potencia tanto las debilidades como las fortalezas al mismo tiempo, casi como si el sujeto se convirtiera en una versión mejorada y más completa de sí mismo. En ese sentido, Extremis puede resultar liberador. Elimina las limitaciones y transforma al individuo en su verdadero yo y en una versión amplificada, casi fantasiosa, de quien siempre imaginó ser. En la película, Brandt demuestra las aterradoras capacidades de Extremis al enfrentarse a Tony Stark en Tennessee. Su fuerza mejorada, su rápida curación y su capacidad para generar calor intenso la convierten en una oponente formidable, especialmente cuando la armadura de Tony está dañada y con poca energía. Encarna la amenaza física del programa Extremis, impredecible, volátil y casi imparable. Durante el desarrollo inicial del guión, los escritores inicialmente pretendieron que Brandt desempeñara un papel más importante. Fue concebida como la principal secuaz de Killian, alguien que volvería repetidamente a lo largo de la historia para desafiar a Tony en múltiples enfrentamientos. Sin embargo, a medida que el guión evolucionó, ese papel finalmente fue reasignado a Eric Sabin. Como resultado, la presencia de Brandt en la versión final de la película se volvió más concentrada, sirviendo como una demostración poderosa pero de menor duración de la amenaza Extremis en lugar de un antagonista recurrente. James Bagdale interpreta a Eric Sabin, uno de los agentes más leales y peligrosos de Aldrich Killian. Potenciado por el inestable tratamiento Extremis, Sabin se convierte en el ejecutor físico de los planes de Killian. Mientras Killian aporta la estrategia y la manipulación, Sabin aplica la fuerza bruta. Dotado de una fuerza sobrehumana, una rápida regeneración y la capacidad de generar un calor intenso, se convierte en una amenaza implacable en primera línea a lo largo de la historia. Dale explicó que su interpretación de Sabin se inspiró solo vagamente en la versión del cómic del personaje. En lugar de adaptar directamente el material original, la película lo reformuló para que encajara mejor con su tono realista de techno-thriller. Al describir la dinámica entre los villanos, Dale ofreció un desglose simple. El personaje de Ben Kingsley actúa como portavoz, proyectando la aterradora imagen del mandarín al mundo. El Killian de Guy Pearce es el cerebro, orquestando la conspiración general. Y el propio Sabin es el músculo, la fuerza física que ejecuta el plan. Este trío crea una estructura antagonista compleja, construida sobre la ilusión, la inteligencia y el poder puro. Mientras tanto, William Sadler interpreta a Matthew Aegis, presidente de los Estados Unidos. El presidente Aegis se convierte en una figura política central en el plan de Killian, siendo atacado como parte de un plan mayor para desestabilizar al gobierno y obtener influencia tras bastidores. El nombre del personaje es un homenaje a Warren Ellis, el escritor de la historia del cómic Extremis, que inspiró en gran medida la dirección narrativa de la película. Al nombrar al presidente en honor al creador del cómic, los realizadores reconocieron la influencia de ese arco argumental en los temas de la película: biotecnología avanzada, poder y compromiso moral. Miguel Ferrer interpreta a Rodríguez, vicepresidente de los Estados Unidos. Aunque inicialmente aparece como una figura política de fondo, su papel se vuelve crucial a medida que se desarrolla la historia. Tras bastidores, se alía secretamente con Aldrich Killian. Motivado por la promesa de que Extremis podría curar la discapacidad de su hija pequeña, acepta apoyar el plan de Killian. Al hacerlo, está dispuesto a comprometer la seguridad nacional y traicionar al presidente, lo que ilustra cómo la desesperación personal puede manipularse para obtener peligrosas ganancias políticas. Jon Favreau regresa a la pantalla como Happy Hogan, amigo de toda la vida de Tony Stark, es guardaespaldas y chofer, quien ahora se desempeña como jefe de seguridad en Industrias Stark. Happy siempre ha sido una presencia leal y con los pies en la tierra en la vida de Tony, brindándole una sensación de normalidad y una amistad firme en medio del caos de las batallas de superhéroes y las presiones corporativas. Su grave lesión en el atentado del mandarín se convierte en un punto de inflexión profundamente personal para Tony, impulsándolo a desafiar públicamente la amenaza terrorista. Favreau, quien dirigió Iron Man e Iron Man 2 antes de dejar la dirección para la tercera entrega, describió su experiencia en esta película con desenfado. La comparó con ser un abuelo orgulloso, alguien que ya no carga con toda la responsabilidad de criar a su hijo, pero que aún disfruta de ser parte de su vida. En otras palabras, esta vez no tuvo que lidiar con la enorme presión de dirigir la producción, pero aún así pudo regresar al mundo y al personaje que ayudó a construir desde el principio.
Ben Kingsley interpreta a Trevor Slattery, un actor de teatro británico en apuros, contratado por Aldrich Killian para interpretar el papel del mandarín. En las emisiones televisivas que interrumpen la programación habitual, Slattery aparece como un temible líder terrorista internacional, atribuyéndose la responsabilidad de una serie de atentados con bombas en Estados Unidos. Estos mensajes lo presentan como el líder de la Organización de los 10 Anillos, lanzando amenazas calculadas en un tono tranquilo pero amenazante, destinadas a infundir miedo e incertidumbre. En realidad, sin embargo, Slattery es simplemente un actor, un peón inconsciente en el elaborado engaño de Killian. Cree que le han asignado un papel dramático y vive cómodamente, disfrutando del lujo mientras lee diálogos escritos para él. La aterradora imagen pública del mandarín está cuidadosamente construida a través de la puesta en escena, la edición y la actuación, lo que permite a Killian operar desde las sombras mientras el mundo se centra en un enemigo ficticio. Según Sane Black, el enfoque creativo del mandarín se centró menos en adaptar fielmente una única versión del cómic y más en construir una idea central sólida. Los realizadores querían explorar el concepto de una figura terrorista fabricada, alguien diseñado para encarnar el miedo en un mundo moderno dominado por los medios. En lugar de presentar al mandarín exactamente como aparece en los cómics, lo redefinieron para que encajara en el contexto político y cultural contemporáneo. En los cómics originales, el mandarín se representa como chino, a menudo rodeado de imágenes vinculadas al misticismo y al poder ancestral. Sin embargo, los realizadores evitaron deliberadamente retratarlo de esa manera en la película. Black explicó que no querían reforzar estereotipos obsoletos como el arquetipo de Fu Manchu, que históricamente representaba a los villanos asiáticos de forma reduccionista y problemática. En cambio, el personaje del mandarín en la película se muestra como alguien que se rodea deliberadamente de símbolos chinos, dragones y referencias a la filosofía antigua. Esta elección estética refleja la obsesión del personaje por Sun Tzu y la estrategia de guerra clásica, más que su identidad étnica. Se trata de una imagen construida, un manto teatral diseñado para proyectar autoridad, misterio e intimidación. El equipo también se inspiró en Apocalipsis Ahora, en particular en el personaje del coronel Kurtz. Al igual que Kurtz, el mandarín se presenta como una figura poderosa y filosófica que existe más allá de la autoridad convencional, ofreciendo monólogos que difuminan la línea entre la ideología y la locura. Esta influencia se aprecia en el tono y la atmósfera de los mensajes de video del mandarín, inquietantes, deliberados y cargados de simbolismo. Las propias emisiones fueron cuidadosamente diseñadas para resultar auténticas en un contexto global moderno. Los cineastas las describieron como el producto de un think tank, un grupo de estrategas que imaginaba cómo sería un terrorista contemporáneo en la era de los medios digitales. La personalidad del mandarín se construyó intencionalmente como una figura compuesta, tomando elementos de diversos movimientos insurgentes del mundo real y estilos de propaganda extremista. Desde las tácticas guerrilleras sudamericanas hasta los mensajes grabados asociados con figuras como Osama Bin Laden, el personaje fue diseñado para representar el concepto general del terrorismo, en lugar de una sola nacionalidad o ideología. En ese sentido, el mandarín de la película se convierte en algo más que un simple villano. Simboliza el poder de la imaginería, el miedo y la manipulación mediática en el mundo moderno. Al revelar que el personaje es artificial, la película analiza la facilidad con la que se pueden construir narrativas y cómo el terror en sí mismo puede ser, a veces, una actuación diseñada para controlar la percepción. Paul Bettany regresa una vez más como la voz de JRS, el avanzado sistema de inteligencia artificial de Tony Stark. Al igual que en las películas anteriores, JRS es el compañero constante de Stark, gestiona su tecnología, asiste en situaciones de combate, realiza diagnósticos en los trajes de Iron Man, a menudo aporta humor seco y sutil. Aunque solo existe como voz e interfaz holográfica, JRS sigue siendo una de las presencias más esenciales en la vida de Stark, funcionando como un sistema de apoyo técnico y un contrapeso firme y racional a la personalidad impulsiva de Tony. Ty Simpkins interpreta a Harley Keene, un joven inteligente y hábil que vive en el pequeño pueblo de Rose Hill, Tennessee. Harley conoce a Tony Stark cuando, abandonado y desesperado, irrumpe en su garaje para reparar su traje de Iron Man dañado. En lugar de asustarse, Harley se muestra curioso y sorprendentemente perspicaz, ayudando a Tony a reunir piezas y ofreciéndole asistencia práctica.
Con el tiempo, ambos forjan un vínculo inesperado. Harley se convierte en alguien con quien Tony puede hablar incluso sobre sus ansiedades y traumas persistentes. Y, a su vez, Tony ve un reflejo de su yo más joven e inventivo en el niño. Harley más tarde ayuda a investigar incidentes relacionados con el proyecto Extremis, demostrando una valentía indescriptible para su edad. Al final de la película, Tony lo recompensa con un garaje lleno de equipos y herramientas de ingeniería avanzada, lo que fomenta su interés por la ciencia y la innovación. Simpkins retoma brevemente el papel años después con un cameo en el funeral de Tony Stark en Vengadores Endgame. El actor ha mencionado que firmó un acuerdo de 3 películas con Marvel Studios, lo que deja abierta la posibilidad de futuras apariciones. Ashley Hamilton interpreta a Taggart, uno de los soldados mejorados por el virus Extremis. Como parte del programa experimental de Aldrich Killian, Taggart adquiere habilidades sobrehumanas, pero también se vuelve peligrosamente inestable debido a la naturaleza volátil de la mejora. Su personaje representa la amenaza física que representa la tecnología Extremis, demostrando tanto su inmenso poder como sus destructivos efectos secundarios. Dale Dickey interpreta a la señora Davis, la afligida madre de un hombre que se convierte en sujeto de pruebas de Extremis. Su hijo es posteriormente incriminado como terrorista tras la explosión de su cuerpo debido a la inestabilidad del proceso Extremis. A través de su personaje, la película añade una dimensión emocional y humana a la conspiración general. La señora Davis representa a las familias inocentes afectadas por la manipulación y el encubrimiento de los experimentos Extremis. Su silenciosa tristeza y confusión subrayan la tragedia que se esconde tras la narrativa terrorista, recordando al público que personas reales sufren como consecuencia de estas amenazas fabricadas. Wang Sueki aparece brevemente como el Dr. Wu en el estreno internacional de la película. Sin embargo, una versión especial producida específicamente para el público chino incluye escenas ampliadas con su personaje. En esa versión, el Dr. Wu desempeña un papel más importante, aportando un contexto científico adicional a la historia. La edición china también incluye la participación de Fan Bingbing como una de las asistentes del Dr. Wu. Estas escenas adicionales se crearon para reforzar el atractivo y la conexión de la película con el público chino, lo que refleja la creciente estrategia de mercado global de Marvel en aquel momento. Tras el estreno de Iron Man 2 de enero de 2010, el futuro de una tercera entrega se complicó brevemente por una disputa comercial entre bastidores. En aquel entonces, Paramount Pictures aún poseía los derechos de distribución de varias películas de Marvel, incluyendo la saga Iron Man. Sin embargo, The Walt Disney Company había adquirido recientemente Marvel Entertainment, convirtiendo a Disney en la nueva matriz corporativa de Marvel Entertainment. Este cambio generó incertidumbre sobre quién se encargaría de la distribución de una posible tercera película de Iron Man y cuándo se estrenaría. Dado que Paramount había sido responsable de la distribución de las películas anteriores de Marvel, incluyendo Iron Man 2, se requirieron negociaciones para resolver la situación de los derechos. El acuerdo tuvo que concretarse con cautela para que Disney pudiera asumir un papel más directo en la distribución de futuros proyectos de Marvel, respetando al mismo tiempo los acuerdos existentes. El 18 de octubre de 2010 se llegó a un acuerdo oficial. Walt Disney Studios acordó pagar a Paramount al menos $115 millones para asegurar los derechos de distribución mundial de Iron Man 3. Este acuerdo permitió a Disney seguir adelante como distribuidor principal, a la vez que compensaba a Paramount por renunciar a su papel. Poco después, Disney, Marvel y Paramount anunciaron conjuntamente que la tercera película se estrenaría el 3 de mayo de 2013. El acuerdo marcó una transición importante en la evolución del universo cinematográfico de Marvel. A partir de ese momento, Disney asumiría el control total de la distribución de las películas de Marvel Studios, marcando una nueva era de marca, marketing y expansión global unificadas para la franquicia. Tras dirigir Iron Man e Iron Man 2, Jon Favreau anunció en diciembre de 2010 que no volvería a dirigir una tercera entrega. En su lugar, optó por dedicarse a otro proyecto, Magic Kingdom. A pesar de alejarse de la dirección, Favreau no abandonó por completo el universo Marvel. Siguió participando activamente como productor ejecutivo en Los Vengadores, dirigida por Joss Whedon, y también fue productor ejecutivo en Iron Man 3. Su presencia continua contribuyó a garantizar la continuidad creativa, incluso durante la transición de la franquicia a un nuevo liderazgo tras las cámaras.
Durante este periodo de cambio, Robert Downey Jr. asumió un papel proactivo en la definición del futuro de la saga. En 2010, contactó personalmente con Shane Black, quien lo había dirigido previamente en Kiss Kiss Bang Bang. Esta colaboración previa había sido elogiada por la crítica y había sido clave para revitalizar la carrera de Downey. Convencido de que el ingenio agudo de Black, su narrativa centrada en los personajes y su mezcla de acción y humor serían ideales para Iron Man, Downey lo animó a escribir y dirigir la tercera película. Para febrero de 2011, Black había entrado en las negociaciones finales para aceptar el proyecto, y al mes siguiente se anunció oficialmente que Drew Pearce colaboraría con él en el guión. Pearce había sido contratado originalmente por Marvel para escribir el guión de una película de Ranegwas, pero el estudio decidió que su talento se aprovecharía mejor en Iron Man 3. Esta colaboración unió la experiencia de Black en comedias de acción policíaca y la familiaridad de Pearce con el tono y los objetivos narrativos a largo plazo de Marvel. Downey apoyó firmemente la decisión, describiendo la participación de Black como la única transición que él, Favreau, Marvel y el público podían respaldar plenamente. Para él, la incorporación de Black se sintió como una evolución natural en lugar de un reemplazo arriesgado. Mantuvo el humor y el enfoque de los personajes de la franquicia, a la vez que le permitió avanzar en una dirección creativa ligeramente diferente. Al principio, Black dudaba en compartir las responsabilidades de escritura. Prefería colaborar con uno de sus socios creativos de toda la vida y no se sentía seguro de trabajar con alguien con quien no hubiera escrito previamente. Sin embargo, tras pasar aproximadamente una semana discutiendo ideas para la película y forjando una buena relación con Pearce, Black se sintió cómodo con la colaboración. Ambos desarrollaron una relación de trabajo productiva, combinando sus fortalezas para dar forma al tono, los temas y la estructura narrativa de Iron Man 3. When Shane Black began shaping his vision for Iron Man 3, he made it clear that he did not want the story to revolve around too many Iron Suits fighting a shooter. Instead of repeating the armored showdowns in earlier installments, Black aimed to ground the film in a more suspense-driven style. He described his approach as closer to a Tom Clancy political thriller, a story built around conspiracy, tension, and real-world threats rather than exaggerated supervillain battles. His goal was to place Tony Stark in a situation where technology and human ambition, rather than alien invasions or mystical forces, created the central danger. Drew Pearce supported that direction, explaining that they intentionally avoided heavy elements of magic or outer space. While the Avengers had expanded the Marvel Cinematic Universe into cosmic territory, Iron Man 3 would pull the focus back down to Earth. Pearce described it as a techno-thriller, a story driven by science, innovation, and manipulation, set in a world that felt more immediate and realistic, even within the larger superhero framework. The threats would feel contemporary and plausible, rooted in advanced technology and extremist ideology rather than supernatural forces. Before writing the screenplay in full, Black and Pearce spent considerable time discussing the film's core themes, tone, and visual imagery. They explored ideas about fear, identity, media manipulation, and Tony Stark's psychological state after the events of New York. Rather than rushing into action sequences, they carefully mapped out the emotional and narrative arcs. A key priority during the writing process was to avoid scenes that existed solely to explain plot details. They wanted every moment to serve multiple purposes, advancing the story, revealing character, and building tension at the same time. Exposition was woven into action and dialogue so that the story would feel fluid and purposeful rather than instructional. Although the film diverged from certain comic storylines, Black and Pearce still drew inspiration from Marvel's source material. Some elements were adapted in creative ways, even if their meaning changed. For example, James Rhodes wears the Iron Patriot armor, a design that in the comics is associated with Norman Osborn. In the film, however, the armor is rebranded as a patriotic symbol under US government oversight rather than a villain's identity. Additionally, the writers borrowed names from various Marvel characters, such as Eric Sabin and Jack Taggart, even if their roles in the film differ significantly from their comic counterparts. These references served as subtle nods to longtime fans while still allowing the filmmakers freedom to reshape the story to fit their grounded, thriller-inspired vision.
La trama de Iron Man 3 se inspira significativamente en el arco argumental del cómic Extremis, publicado entre 2005 y 2006, escrito por Warren Ellis. En los cómics, Extremis es una biotecnología radical que impulsa la evolución humana, difuminando la línea entre el hombre y la máquina. Este concepto se convirtió en la columna vertebral del conflicto central de la película, aunque fue adaptado para encajar con el tono más realista y techno-thriller que buscaban los realizadores. Shane Black explicó que, si bien la historia se expandiría en escala en comparación con las películas anteriores, los dos primeros actos se centrarían profundamente en los personajes. Si bien la acción sería más frenética y a gran escala para cumplir con las expectativas de una secuela, el centro emocional seguiría siendo el propio Tony Stark, en particular su ansiedad, culpa y búsqueda de identidad tras la batalla de Nueva York. El espectáculo se volvería más intenso, pero la esencia de la historia seguiría siendo personal. En contraste, el tercer acto se intensificaría deliberadamente hacia algo mucho más dramático y complejo. Drew Pearce describió este tramo final como una ópera, grandiosa, explosiva y cargada de emoción. El clímax se caracterizaría por la acción a gran escala y la intensidad visual, ofreciendo el tipo de desenlace desmesurado que el público espera de una superproducción, a la vez que se conectaba con el viaje interior de Tony. El acto intermedio de la película incluso fue comparado con los viajes de Sullivan. Al igual que ese clásico, la historia aleja temporalmente a su personaje principal de su mundo habitual de riqueza y poder, situándolo entre la gente común. Varado sin recursos, Tony viaja por un pequeño pueblo estadounidense, conociendo a personas fuera de su círculo de élite. Esto permitió a los guionistas explorar diferentes perspectivas y entornos, y se aseguraron de que cada uno de estos personajes secundarios se sintiera distinto, en lugar de fundirse en arquetipos similares. En los primeros borradores del guión, Maya Hansen fue originalmente posicionada como la mente maestra detrás de la Operación Malvada. Sin embargo, con el tiempo, la estructura cambió y Aldrich Killian emergió como el antagonista principal. La evolución más drástica del guión se produjo durante una sesión de escritura, cuando Pearce propuso un giro audaz. ¿Y si el mandarín no fuera real? En lugar de ser una auténtica mente maestra terrorista, podría ser una figura falsa. Black aceptó la idea de inmediato y la llevó más allá, reimaginando al mandarín como un actor contratado para interpretar el papel. Esto llevó a la creación de Trevor Slattery, interpretado por Ben Kingsley, un actor teatral británico desmesurado que, sin saberlo, se convierte en el rostro del terrorismo global. Esta decisión convirtió el concepto del mandarín en un análisis de la manipulación mediática y la construcción del miedo. Black razonó que ningún villano inteligente se declararía abiertamente terrorista internacional ante las cámaras. Un agente verdaderamente astuto se escondería tras capas de engaño, permitiendo que una marioneta se llevara el protagonismo mientras el verdadero poder permanecía oculto. Dentro de la historia, Aldrich Killian mantiene a Trevor oculto en un entorno lujoso pero controlado, casi como una forma de cautiverio confortable, asegurando que la ilusión del mandarín se mantenga intacta. Slattery cree que simplemente está interpretando un papel, mientras el mundo reacciona con terror ante una actuación cuidadosamente montada. Este giro no solo subvirtió las expectativas del público, arraigadas en los cómics, sino que también reforzó los temas más amplios de la película: la propaganda, la percepción y el poder de los enemigos artificiales. Durante el desarrollo de Iron Man 3, tanto el inicio como el final sufrieron varias revisiones significativas antes de llegar a la versión que el público finalmente vio en los cines. Los realizadores experimentaron con diferentes estructuras narrativas para equilibrar la profundidad de los personajes, el suspense y el cierre temático. En un momento dado, se pretendía que la película comenzara con un flashback a la infancia de Tony Stark. Este concepto habría explorado momentos formativos de su infancia, ofreciendo potencialmente una visión psicológica más profunda de las ansiedades y las luchas de identidad que enfrenta en la historia. Otra idea inicial seguía una estructura similar a la de Iron Man, comenzando in medias res. En esa versión, el público vería primero a Tony estrellándose en Tennessee, abandonado y vulnerable, antes de que una voz en off rebobinara la historia para explicar cómo terminó allí. Este enfoque no lineal buscaba crear tensión y misterio inmediatos. Sin embargo, finalmente,
El equipo creativo optó por la estructura final, que comienza con el flashback de Nochevieja de 1999, que conectaba más directamente los errores pasados de Tony con las consecuencias actuales que impulsaban la trama. Cuando Shane Black decidió ambientar Iron Man 3 en Navidad, no fue solo por el estilo visual o la decoración navideña. Para Black, la Navidad ofrecía algo emocionalmente unificador a gran escala narrativa. Creía que al contar una historia que existe dentro de un vasto universo compartido de personajes, situarla en una experiencia global común puede conectar sutilmente a todos. La Navidad, en particular, crea una atmósfera compartida. Sin importar en qué parte del mundo se encuentre alguien, es consciente de la época. Se convierte en lo que Black describió como un escenario dentro del escenario, añadiendo un trasfondo emocional que conecta naturalmente a personajes y público por igual. También encontró algo personalmente atractivo en el entorno navideño. La Navidad conlleva contrastes intrínsecos, calidez y aislamiento, celebración y melancolía, generosidad y arrepentimiento. Estas capas complementaban los temas de la película: trauma, identidad y redención. Contra el resplandor de las luces navideñas y la música festiva, la ansiedad y la agitación interna de Tony Stark se perciben aún más acentuadas. La luminosidad de la temporada amplifica la oscuridad con la que lucha. Drew Pearce coincidió con ese sentimiento. Explicó que si se cuenta una historia sobre el desmantelamiento de un personaje, despojándolo de su armadura, poder y seguridad, la Navidad puede intensificar la carga emocional de ese proceso. Esta época del año suele asociarse con la unión y la comodidad, por lo que situar a los personajes más solitarios en ese contexto acentúa su aislamiento. Tony, a pesar de su riqueza y fama, pasa gran parte de la película aislado de su mundo familiar. Esa soledad resuena con mayor profundidad porque se desarrolla en una época tradicionalmente asociada con la conexión y la familia. Black también vio un valor simbólico en el personaje de Harley Quinn. En un sentido temático, Harley funciona como el fantasma de las navidades pasadas para Tony Stark. Al igual que el espíritu del cuento clásico de Charles Dickens que le recuerda a Ebenezer Scrooge su yo anterior, Harley refleja aspectos de la identidad más joven, inventiva y vulnerable de Tony. Pocos días después de confirmar los planes de producción en Carolina del Norte de Walt Disney Company China, Marvel Studios y DMG Entertainment anunciaron un acuerdo formal para coproducir Iron Man 3 en China. Bajo este acuerdo, DMG financió parcialmente el proyecto, colaboró en la producción en China y gestionó las responsabilidades de coproducción. La compañía también se encargó de la distribución de la película en China junto con Disney. La colaboración reflejó el creciente reconocimiento de Marvel de China como un importante mercado de taquilla mundial y su deseo de fortalecer los lazos con el público chino. DMG se había puesto en contacto activamente con Marvel Studios con ideas para hacer la película más atractiva y relevante para el mercado chino. En las primeras conversaciones, una sugerencia fue reimaginar el personaje de Harley Quinn como un estudiante chino de intercambio. Sin embargo, el copresidente de Marvel Studios, Louis D'Esposito, rechazó la idea. El equipo creativo no quería que el personaje se asemejara a un estereotipo de compañero extranjero similar a Sort Roan de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Se mostraron cautelosos a la hora de introducir cambios que pudieran parecer forzados o culturalmente insensibles. En cambio, Kevin Feige propuso un enfoque diferente. Sugirió añadir un personaje llamado Dr. Gu, un guiño a la canción homónima de Steely Dan, que participaría en la extracción de la metralla incrustada cerca del corazón de Tony Stark. Esta idea permitió una representación china significativa dentro de la narrativa sin alterar a los personajes principales de forma artificial. En un momento dado, la superestrella china Andy Lau entró en negociaciones para interpretar al Dr. Gu. Sin embargo, Lau finalmente rechazó el papel. El papel fue asignado a Wang Suiqi, quien apareció en la versión china de la película. Se incluyeron escenas adicionales con su personaje específicamente para el estreno en China, lo que reforzó aún más la colaboración de coproducción y fortaleció la presencia de la película en ese mercado. En las semanas posteriores al anuncio del acuerdo de coproducción con China para Iron Man 3, el casting continuó tomando forma rápidamente. Guy Pearce entró en las negociaciones finales para interpretar a Aldrich Killian, un personaje extraído de la historia del cómic Extremis creado por Warren Ellis.
En la adaptación cinematográfica, Ki-Jian se convertiría en el antagonista principal, un científico brillante pero resentido cuya tecnología extremis impulsa el conflicto de la historia. Casi al mismo tiempo, Jessica Chastain inició conversaciones para unirse al reparto en un papel importante. Sin embargo, debido a conflictos de agenda, finalmente abandonó el proyecto. En mayo, Rebecca Hall fue elegida para ocupar su lugar. Su personaje, Maya Hansen, fue descrito como una científica profundamente involucrada en el desarrollo de la nanotecnología conocida como extremis. En la historia, Hansen comparte una historia compleja con Tony Stark, y su descubrimiento científico se convierte en un catalizador clave para el desarrollo de los acontecimientos. Los anuncios de casting continuaron durante las siguientes semanas. James Bagdale se unió a la película como Eric Sabin, uno de los principales agentes de Ki-Jian, potenciado por Extremis. Ashley Hamilton fue elegida como Firepower, otra soldado de Extremis. Jon Favreau regresó para repetir su papel de Happy Hogan, manteniendo la continuidad de las dos primeras películas de Iron Man. Otros papeles clave fueron interpretados por Stephanie Szostak y William Sadler. Sadler interpretó al presidente de los Estados Unidos, situando el conflicto de la historia en el más alto nivel político y elevando la apuesta de la trama de Ki-Jian. También corrieron rumores de que Kobe Smulders repetiría su papel de Maria Hill de Los Vengadores. Sin embargo, Smulders aclaró públicamente en su cuenta verificada de Twitter que no estaba involucrada en el proyecto. La confusión probablemente se debió a que estaba filmando Safe Haven en Carolina del Norte al mismo tiempo que Iron Man 3. Según el guionista Drew Pearce, Emilia Clarke había sido elegida inicialmente para un papel no revelado durante las primeras etapas del desarrollo. Sin embargo, a medida que el guión evolucionó y se realizaron cambios en la historia, su papel fue finalmente eliminado de la versión final de la película. La fotografía principal de Iron Man 3 comenzó el 23 de mayo de 2012 en Wilmington, Carolina del Norte, en los estudios EUE/The Screen Gems. Durante la producción, el proyecto se tituló provisionalmente Cache the Ad, una práctica común para mantener la confidencialidad y reducir la atención del público en rodajes a gran escala. El director de fotografía Jon Toy dio un giro profesional significativo en este proyecto. Por primera vez en su carrera, optó por rodar con cámaras digitales en lugar de película tradicional. Dada la gran dependencia de la película en los efectos visuales y las imágenes generadas por computadora, Toy encontró la tecnología digital más práctica y flexible. Utilizó principalmente el sistema de cámara Arri Alexa, que permitió una integración más fluida entre las imágenes en vivo y los efectos visuales, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad cinematográfica. A principios de junio de 2012, el rodaje se trasladó a Cary, Carolina del Norte. Las escenas se rodaron en las sedes de Epic Games y SAS Institute. Para armonizar con la ambientación navideña de la película, durante la producción se colocó un gran árbol decorado en el jardín delantero, lo que reforzó la atmósfera navideña, clave en el tono de la historia. Se filmaron escenas adicionales en el Aeropuerto Internacional de Wilmington, ampliando la gama de locaciones reales utilizadas en la película. Para la culminante batalla del petróleo, la producción utilizó el puerto de Wilmington como locación principal. La zona del muelle también se recreó en un estudio de sonido para permitir secuencias de acción controladas y una compleja coordinación de especialistas. Esta combinación de locaciones reales y entornos construidos en estudio le dio a la secuencia final escala y precisión. Uno de los sets técnicamente más ambiciosos fue la mansión de Tony Stark en Malibú durante su secuencia de destrucción. En lugar de depender completamente de efectos digitales, la producción construyó una plataforma hidráulica que permitía que la estructura de la casa se doblara, inclinara e incluso se partiera durante el rodaje. Muchas de las tomas de la destrucción interior se lograron utilizando efectos reales, escombros reales, estructuras derrumbadas y explosiones controladas, lo que añadió autenticidad y peso a la secuencia. Se añadieron imágenes generadas por computadora, principalmente para las extensiones exteriores y para integrar la armadura de Iron Man en el caos. Esta combinación de artesanía práctica y retoque digital ayudó a crear una de las escenas de acción más impactantes e inmersivas de la película. Del 19 de julio al 1 de agosto de 2012, la producción de Iron Man 3 se trasladó a Oak Island, Carolina del Norte, donde el equipo filmó complejas secuencias aéreas sobre el Océano Atlántico.
Estas escenas se crearon para el dramático rescate aéreo en el que Iron Man salva a los pasajeros que caían del Air Force One tras ser atacados sobre Miami. Originalmente, la secuencia se había planeado como una escena con una gran cantidad de pantalla verde. Sin embargo, el director de la segunda unidad, Brian S.M.RZ, propuso un enfoque más ambicioso y realista. Conociendo la experiencia del equipo de paracaidismo de Red Bull, S.M.RZ contrató a paracaidistas profesionales para realizar saltos aéreos reales. Esta decisión añadió autenticidad y realismo físico a la escena, capturando un movimiento de caída libre genuino y condiciones de iluminación natural que habrían sido difíciles de replicar digitalmente. Se siguieron utilizando imágenes generadas por computadora, pero como elemento secundario en lugar de como elemento principal. Los artistas de efectos visuales añadieron nubes, el Air Force One destruido digitalmente y pinturas mate de la costa de Florida a lo lejos. También reemplazaron a un doble de acción real con el traje blindado de Iron Man y utilizaron composición digital para combinar a la perfección múltiples tomas de paracaidismo en una única y fluida secuencia de rescate. El resultado fue uno de los momentos de acción visualmente más memorables de la película, combinando escenas de acción reales con efectos visuales avanzados. A principios de agosto de 2012, el rodaje se trasladó a Rose Hill, Carolina del Norte. El nombre del pueblo se escribió directamente en el guión como la locación de Tennessee que Tony Stark visita durante su periodo de aislamiento, lo que situó esa parte de la historia en un lugar real. Por entonces, la actriz Dale Dickey confirmó que se había unido al elenco y estaba rodando activamente sus escenas. Sin embargo, la producción sufrió un revés inesperado el 15 de agosto cuando Robert Downey Jr. sufrió una lesión de tobillo durante el rodaje. La lesión obligó a una interrupción temporal de la producción. Durante esta pausa, el director Shane Black y el guionista Drew Pearce aprovecharon el tiempo de forma productiva, realizando ajustes y revisiones adicionales al guión. El rodaje se reanudó el 24 de agosto, lo que permitió que la película continuara avanzando a pesar del breve retraso. El 1 de octubre de 2012, el elenco y el equipo de Iron Man 3 llegaron a Florida para comenzar a filmar una nueva ronda de secuencias en exteriores. El rodaje se llevó a cabo en Dania Beach y en varias zonas del sur de Florida, situando la producción en un entorno costero que serviría de escenario para las escenas de acción clave. Ese mismo día marcó un hito importante para la película, ya que Robert Downey Jr. regresó oficialmente al set tras recuperarse de la lesión de tobillo que detuvo temporalmente la producción en agosto. A principios de octubre, se filmaron escenas en una réplica de Neptune's Net, el conocido restaurante de mariscos de Malibú. La recreación permitió a los cineastas mantener la continuidad del entorno californiano del mundo de Tony Stark mientras rodaban en la costa este. El rodaje adicional se realizó en el histórico Museo y Jardines Vizcaya, cuya imponente arquitectura y exuberante entorno proporcionaron una ubicación elegante y visualmente distintiva para varias secuencias. El 10 y 11 de octubre, se rodaron escenas de interiores durante el día en el Miami Beach Resort de Miami Beach, lo que consolidó los momentos de la película ambientados en Florida en entornos reales. Estas localizaciones contribuyeron a la relevancia política y pública de la historia, reforzando la magnitud de la crisis en desarrollo. A mediados de octubre, la producción regresó a Wilmington, Carolina del Norte, para filmar más y realizar tomas de apoyo. Sin embargo, el equipo regresó posteriormente al Museo y Jardines Vizcaya el 1 de noviembre para completar más escenas allí. Finalmente, el 7 de noviembre, el rodaje en Estados Unidos finalizó oficialmente en Wilmington, marcando el final de la fotografía principal en territorio nacional y concluyendo meses de producción en varios estados. La producción de Iron Man 3 se expandió internacionalmente cuando comenzó el rodaje en Pekín, China, el 10 de diciembre de 2012. El rodaje estaba previsto que concluyera una semana después, el 17 de diciembre. A diferencia de la producción principal en Estados Unidos, la unidad china no incluyó al elenco principal ni al equipo técnico principal de la película. En cambio, estas secuencias se diseñaron específicamente para la versión de estreno en China, como parte del acuerdo de coproducción con socios chinos. El material adicional contó con actores locales y se adaptó para reforzar el atractivo de la película en el mercado chino. En enero de 2013, se informó que un pequeño equipo, liderado por el director Shane Black, viajaría a Hyderabad y Bengaluru, en India, para buscar localizaciones entre el 20 y el 24 de enero.
Aunque finalmente no se llevó a cabo allí un rodaje a gran escala, la búsqueda reflejó el continuo interés de Marvel en expandir su presencia global de producción. Chris Townsend fue el supervisor de efectos visuales de Iron Man 3, supervisando uno de los proyectos de efectos visuales más ambiciosos del universo cinematográfico de Marvel en aquel momento. La película llegó a incluir más de 2.000 tomas de efectos visuales, lo que la convirtió en una enorme tarea técnica que requirió la coordinación entre múltiples países y equipos. Un total de 17 estudios de efectos visuales contribuyeron al proyecto. Entre los más destacados se encontraban Beta Digital, Digital Douman, Scanline VFX, Trister, Framestore, Luma Pictures, Fuel VFX, Cantina Creative, Cinecite, The Embassy Visual Effects, Lola Visual Effects, Capital T, Prologue y Rise FX. Cada estudio se encargó de diferentes secuencias, desde la destrucción a gran escala y los entornos digitales hasta la compleja animación de los trajes de Iron Man y los efectos extremis. Townsend describió el periodo de postproducción como extraordinariamente intenso. Desde enero de 2013 hasta el final del trabajo en abril, los equipos de efectos visuales trabajaron a un ritmo casi ininterrumpido. Reveló que, durante ese periodo, el equipo solo tenía un día libre. El resto del tiempo, trabajaban 7 días a la semana, a menudo entre 14 y 18 horas diarias. La enorme coordinación requerida, gestionar miles de tomas en casi 20 estudios, exigía una atención incansable al detalle y a la comunicación. El resultado de ese esfuerzo fue una película repleta de complejos entornos digitales, secuencias de acción a gran escala como el rescate del Air Force One y la batalla final con el avión cisterna, y docenas de variantes de la armadura de Iron Man. El exhaustivo trabajo de efectos visuales fue esencial para dar vida a las ambiciosas escenografías y la estética de alta tecnología de la película, manteniendo al mismo tiempo la continuidad visual en sus numerosas unidades de producción globales. Para Iron Man 3, se asignaron a varias casas de efectos visuales diferentes secuencias con la armadura Mark 42 para gestionar la enorme carga de trabajo. Digital Douman, Scanline VFX y Trister crearon tomas con sus propias versiones digitales del traje Mark 42. Para mantener la continuidad visual a lo largo de la película, los estudios compartieron recursos y datos técnicos, garantizando la consistencia de la armadura a pesar de haber sido construida y animada por equipos separados. Para las armaduras Mark 42 e Iron Patriot, la empresa de efectos visuales Legacy Effects construyó trajes físicos parciales para su uso en el set. Estos elementos prácticos ayudaron a los actores a interactuar de forma más natural con su entorno y proporcionaron una iluminación y texturas precisas como referencia para las mejoras digitales añadidas posteriormente. El supervisor de efectos visuales Chris Townsend explicó que filmar las secuencias de Iron Man requirió una planificación minuciosa. Robert Downey Jr. solía actuar con un traje de captura de movimiento suave, a veces con marcadores de seguimiento en su ropa. Para igualar la altura canónica de Iron Man, de 1,95 metros, Downey usaba alzas para zapatos o se subía a una caja para mantener una escala adecuada con respecto a los demás actores. Durante estas escenas, múltiples cámaras testigo, incluyendo Canon C300, grababan las actuaciones desde diferentes ángulos para capturar imágenes de referencia detalladas para los animadores. Normalmente, 2 o 3 cámaras adicionales funcionaban cada vez que Iron Man o un personaje mejorado con extremis aparecían en pantalla. Para crear el aspecto ardiente y brillante de los personajes de extremis, los artistas estudiaron fotografías time-lapse de frutas y verduras en descomposición, observando cómo la materia orgánica se descompone y cambia de color con el tiempo. También se basaron en fenómenos naturales como la aurora boreal para lograr el efecto de energía fluida y luminosa bajo la piel de los personajes. La pantalla de visualización frontal, HUD, del casco se diseñó con inspiración científica. El estilo de visualización se basó en el reconocimiento de patrones de diagnóstico por resonancia magnética y conceptos de la teoría de grafos. En particular, el diseño se inspiró en el conectograma, una representación gráfica circular que mapea las conexiones de la materia blanca en el cerebro humano. Este enfoque le dio a la interfaz una estética futurista pero basada en datos, reforzando la identidad de Tony Stark como científico e ingeniero y al mismo tiempo distinguiendo visualmente el diseño tecnológico de la película de las entregas anteriores. La producción de Iron Man 3 sufrió un revés importante cuando Robert Downey Jr. sufrió una lesión en la pierna durante el rodaje.
La lesión detuvo temporalmente partes del rodaje y obligó al equipo de producción a reevaluar rápidamente cómo continuar el trabajo sin retrasarse demasiado. El supervisor de efectos visuales Chris Townsend explicó que, inmediatamente después del incidente, los supervisores de efectos visuales y los jefes de unidad se reunieron para determinar qué secuencias aún podían filmarse. Su prioridad fue reorganizar el calendario de rodaje en torno a escenas que no requirieran la actuación física completa de Downey, lo que permitió que la producción continuara mientras se recuperaba. Para ciertas tomas, se utilizó un doble de cuerpo en el set para mantener la continuidad en las escenas físicas. En los casos en que se requería acción más compleja o dinámica, se creó un doble completamente digital. Beta Digital se encargó de la creación del doble digital de Downey, lo que permitió a los realizadores completar las exigentes secuencias de Iron Man sin demora. Esta réplica digital se integró a la perfección en tomas donde el personaje estaba completamente blindado o parcialmente aumentado con CGI, lo que hizo casi imposible para el público distinguir entre el actor real y la versión digital. El incidente puso de relieve la flexibilidad y sofisticación del sistema de efectos visuales de la película. Con miles de tomas de efectos ya planificadas, la capacidad de la producción para adaptarse, combinando dobles prácticos, reemplazos digitales y una cuidadosa reprogramación, demostró cómo la cinematografía moderna de grandes éxitos de taquilla depende en gran medida de una infraestructura avanzada de efectos visuales para gestionar retos inesperados, al mismo tiempo, mantener la continuidad del rendimiento. Para Iron Man 3, la producción generó aproximadamente 3 horas y 15 minutos de metraje sin editar antes de comenzar el proceso de edición. Mediante un cuidadoso recorte y reestructuración, la película se redujo a 130 minutos de metraje total, 119 minutos sin contar los créditos, convirtiéndola en la película independiente más larga de la trilogía de Iron Man. La postproducción fue extensa y técnicamente ambiciosa. La película se sometió a una conversión 3D completa para su estreno en cines en formatos estereoscópicos, en lugar de rodarse en 3D. Además, se realizó una remasterización digital para el estreno en IMAX, mejorando la claridad, el brillo y la escala de la imagen para adaptarla a las pantallas de gran formato. El diseño de sonido también jugó un papel clave en la creación de la experiencia cinematográfica. Todao se encargó de la mezcla de sonido final con Dolby Atmos, lo que permitió que los elementos de audio se movieran dinámicamente a través del espacio tridimensional dentro de las salas. Este enfoque de mezcla inmersiva intensificó secuencias clave, como el rescate del Air Force One y la culminante batalla en la plataforma petrolífera, al envolver al público con efectos mecánicos superpuestos, explosiones y movimientos de traje. Un cambio notable durante la edición se centró en el personaje de Trevor Slattery. Originalmente, el guión preveía que apareciera en el enfrentamiento final en la plataforma petrolífera armado con un inyector extremis, solo para inyectarse y explotar inmediatamente, un gag que el guionista Drew Pearce describió posteriormente como el más Monty Python de todos los momentos de la película. Sin embargo, durante el proceso de edición, el equipo creativo decidió que la supervivencia del personaje ofrecía mayor potencial cómico y narrativo. Como resultado, se filmó material adicional durante las nuevas grabaciones para mantener vivo a Slattery, alterando ligeramente el tono del clímax y preservando el humor absurdo del personaje. Estas decisiones editoriales, junto con los retoques visuales, las conversiones de formato y el diseño de sonido inmersivo, ayudaron a dar forma a la versión final para cines, equilibrando el espectáculo a gran escala con la comedia centrada en los personajes y manteniendo la distintiva mezcla tonal que definió la película. La banda sonora de Iron Man 3 fue compuesta por Brian Tyler, quien se unió oficialmente al proyecto en octubre de 2012. Según Tyler, se incorporó no principalmente por sus credenciales de acción de alta energía, como su trabajo en las entregas de la franquicia Rápidos y Furiosos, sino por sus composiciones más temáticas y melódicas en películas como El Gran Juego de la Historia, Annapolis y Partición. Además de la banda sonora original de Brian Tyler, Hollywood Records lanzó un álbum conceptual independiente inspirado en Iron Man 3, titulado Iron Man 3, Heroes Fall. A diferencia de la banda sonora orquestal de Tyler, Heroes Fall fue una compilación de 12 canciones originales creadas en los géneros de rock alternativo e indie rock. El álbum fue diseñado como un acompañamiento temático a la película, en lugar de una banda sonora tradicional con música que se escucha a lo largo de la misma. Curiosamente, solo una canción del álbum aparece en la película,
Some Kind of Joke de Abomination. El resto de las canciones se inspiraron en el tono, los personajes y los temas de la película, pero no se incorporaron directamente a sus escenas. Este enfoque de álbum dual, una banda sonora orquestal y una colección conceptual inspirada en el rock, permitió a Marvel ampliar la identidad musical de la película, atrayendo tanto a los entusiastas de las bandas sonoras cinematográficas como al público del rock contemporáneo, a la vez que reforzó el alcance promocional de la película. Además de la banda sonora original de Brian Tyler, Hollywood Records lanzó un álbum conceptual independiente inspirado en Iron Man 3, titulado Iron Man 3: Heroes Fall. A diferencia de la banda sonora orquestal de Tyler, Heroes Fall fue una compilación de 12 canciones originales creadas en los géneros de rock alternativo e indie rock. El álbum fue diseñado como un acompañamiento temático a la película, en lugar de una banda sonora tradicional con música que se escucha a lo largo de la misma. Curiosamente, solo una canción del álbum aparece en la película, Some Kind of Joke de Abomination. El resto de las canciones se inspiraron en el tono, los personajes y los temas de la película, pero no se incorporaron directamente a sus escenas. Este enfoque de álbum dual, una banda sonora orquestal y una colección conceptual inspirada en el rock, permitió a Marvel ampliar la identidad musical de la película, atrayendo tanto a los entusiastas de las bandas sonoras cinematográficas como al público del rock contemporáneo, a la vez que reforzó el alcance promocional de la película. Al final, Iron Man 3 no se trata solo de trajes, explosiones o espectáculo de alta tecnología, se trata de identidad. Porque cuando la armadura se cae, la pregunta sigue siendo, ¿Iron Man es el traje o el hombre que lo construyó? ¿Qué sucede cuando un héroe pierde todo lo que lo define? En Iron Man 3, Tony Stark enfrenta su batalla más personal hasta la fecha, una que le quita la armadura y obliga al hombre interior a enfrentarse al miedo, al fracaso y a las consecuencias de sus propias creaciones. Iron Man 3 es una película estadounidense de superhéroes de 2013 basada en el personaje Iron Man de Marvel Comics. La película fue producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Es la tercera entrega de la trilogía de Iron Man, tras Iron Man e Iron Man 2, y también la séptima película del universo cinematográfico de Marvel. Para cuando se estrenó, el público ya había visto a Tony Stark luchar contra terroristas, enfrentarse a inventores rivales e incluso unir fuerzas con otros superhéroes para salvar el mundo. Sin embargo, este capítulo se centra en sí mismo, explorando no solo explosiones y tecnología avanzada, sino también el coste emocional de ser un héroe. La película fue dirigida por Shane Black, quien coescribió el guión con Drew Pearce. Su enfoque aportó a la historia un tono más realista y centrado en los personajes, combinando acción con humor y profundidad psicológica. Robert Downey Jr. regresa una vez más como Tony Stark, ofreciendo una actuación que muestra tanto su ingenio característico como un lado más vulnerable del personaje. Le acompañan Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, Don Cheadle como James Rhodes, Guy Pearce como Aldrich Killian, Rebecca Hall como Maya Hansen, Stephanie Szostak como Ellen Brandt, James Badale como Sabine, William Sadler como el presidente Aegis, Miguel Ferrer como el vicepresidente Rodríguez, Jon Favreau como Happy Hogan y Ben Kingsley como el misterioso mandarín. Ambientada tras los dramáticos acontecimientos de los Vengadores, la historia comienza con Tony Stark luchando por adaptarse a la vida normal. Tras atravesar un agujero de gusano y presenciar de primera mano un ejército alienígena, queda profundamente conmocionado. Aunque ayudó a salvar el planeta, la experiencia le provoca ataques de ansiedad, insomnio y un miedo abrumador a no estar preparado para la próxima amenaza. En lugar de descansar, Tony se dedica a construir docenas de nuevos trajes de Iron Man, trabajando obsesivamente en su laboratorio y aislándose del mundo. Su relación con Pepper Potts se tensa a medida que se distancia, confiando en su tecnología como escudo contra sus miedos. Mientras tanto, surge un nuevo y aterrador enemigo. Una figura sombría conocida como el Mandarín comienza a perpetrar una serie de ataques terroristas coordinados por todo Estados Unidos. Mediante mensajes de radio cuidadosamente producidos, siembra el miedo y desafía al gobierno, presentándose como una mente maestra poderosa e impredecible. Sus ataques parecen imposibles de rastrear, y las explosiones no dejan evidencia clara, lo que aumenta la sensación de misterio y pánico. Mientras la nación lucha por comprender quién es el Mandarín y cómo detenerlo,
Tony Stark lo desafía públicamente, una decisión impulsiva impulsada por la ira y el orgullo. Esta decisión tiene consecuencias devastadoras. El hogar de Tony es destruido, dejándolo aislado de sus recursos y dado por muerto. Varado, sin toda su tecnología y separado de Pepper, se ve obligado a confiar en su inteligencia e instintos en lugar de en sus trajes avanzados. En un pequeño pueblo, forja un vínculo inesperado con un joven llamado Harley, quien lo ayuda a recuperar la perspectiva. Por primera vez en años, Tony debe operar sin la comodidad de un poder ilimitado, lo que lo obliga a enfrentarse a la pregunta que lo ha atormentado. ¿Es nada sin el traje? A medida que la verdad tras las operaciones del mandarín se revela lentamente, salen a la luz capas más profundas de engaño y ambición. La historia explora temas de identidad, trauma, venganza y responsabilidad. Tony comprende que la verdadera fuerza no proviene de una armadura de metal ni de armas avanzadas, sino del coraje, la resiliencia y la voluntad de afrontar los propios miedos. Al final de la película, toma una decisión importante sobre su futuro como Iron Man, lo que indica un crecimiento no solo como superhéroe, sino como ser humano. En esencia, Iron Man 3 no se trata solo de luchar contra un villano. Trata de un hombre que enfrenta su propia vulnerabilidad tras salvar al mundo. Equilibra la acción explosiva con una narrativa emotiva, presentando a Tony Stark en su faceta más humana y recordando al público que detrás de cada héroe poderoso hay una persona que lucha por mantenerse a flote. Tras el estreno de Iron Man 2 en mayo de 2010, el director Jon Favreau decidió no volver a dirigir la tercera entrega. Aunque había lanzado con éxito la franquicia de Iron Man y contribuido a definir el rumbo inicial del universo cinematográfico de Marvel, decidió retirarse de la dirección. Esto abrió la puerta a una nueva visión creativa para el siguiente capítulo de la historia de Tony Stark. En febrero de 2011, Shane Black fue contratado oficialmente para escribir y dirigir la secuela. Conocido por sus diálogos agudos y su narrativa centrada en los personajes, Black colaboró con Drew Pearce para desarrollar el guión. Juntos, decidieron darle a la historia un cariz más personal. En lugar de centrarse únicamente en la acción a gran escala y el espectáculo, moldearon el guión para centrarse más en Tony Stark como personaje. La película se diseñó con elementos de thriller más marcados, con un toque de suspense y misterio. También se inspiraron en la historia de Extremis escrita por Warren Ellis, incorporando ideas y temas de ese arco cómico para modernizar la narrativa y darle un tono más oscuro y realista. A medida que avanzaba la producción, el reparto secundario comenzó a tomar forma. Durante abril y mayo de 2012, varios actores importantes se unieron al proyecto, como Ben Kingsley, Guy Pearce y Rebecca Hall. Sus incorporaciones ampliaron el alcance de la historia e introdujeron nuevos niveles de intriga y complejidad a la trama. El rodaje comenzó oficialmente el 23 de mayo de 2012 y continuó hasta el 17 de diciembre del mismo año. La locación principal de producción fueron los estudios CUE/Screen Gems en Wilmington, que sirvieron como centro neurálgico para los sets a gran escala y las secuencias de acción de la película. Además del trabajo en el estudio, se realizaron rodajes adicionales en varias partes de Carolina del Norte, así como en Florida, Los Ángeles e incluso en China. Para reforzar su atractivo en el mercado chino, los cineastas crearon una versión extendida de la película, adaptada específicamente al público chino, con escenas adicionales y elementos locales. Las secuencias de acción a gran escala y la tecnología avanzada de la película requirieron una enorme cantidad de trabajo digital. Un total de 17 compañías de efectos visuales diferentes colaboraron para dar vida a los ambiciosos decorados y las imágenes de alta tecnología de la película. Sus esfuerzos conjuntos ayudaron a crear la combinación perfecta de acrobacias prácticas y efectos visuales generados por computadora que definieron la experiencia cinematográfica final. Iron Man 3 tuvo su gran estreno mundial en Le Grand Rex de París el 14 de abril de 2013. El evento marcó el inicio del lanzamiento global de la película y generó un gran entusiasmo entre los fans y los medios de comunicación. Unas semanas después, el 3 de mayo de 2013, la película se estrenó oficialmente en Estados Unidos. También ocupó un lugar especial dentro de la franquicia, al convertirse en la primera película de la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel, marcando un nuevo capítulo en la saga interconectada de superhéroes. Tras su estreno, la película recibió críticas mayoritariamente positivas.
Muchos elogiaron sus dinámicas secuencias de acción que combinaban escenas explosivas con una narrativa visual creativa. Shane Black fue elogiado por aportar un estilo distintivo y un enfoque más nítido a los personajes, combinando humor, suspenso y profundidad emocional. Robert Downey Jr. recibió un elogio especial por su actuación y la crítica destacó la interpretación más vulnerable y psicológicamente compleja de Tony Stark. Sin embargo, la película no estuvo exenta de controversia. Algunos espectadores y críticos expresaron su decepción con la representación del mandarín, considerando que el personaje difería significativamente de las expectativas generadas por los cómics y el marketing. Comercialmente, la película fue un éxito rotundo. Recaudó más de $1.215 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2013 y la 16ª película en la historia del cine en superar la barrera de los $1.000 millones. Al final de su exhibición en cines, se situó como la quinta película más taquillera de todos los tiempos. Su fin de semana de estreno fue igualmente impresionante, situándose como el sexto mejor fin de semana de estreno de la historia hasta ese momento. Además de sus éxitos de taquilla, la película también cosechó reconocimiento durante la temporada de premios. Recibió nominaciones a mejores efectos visuales tanto en los premios Oscar como en los premios BAFTA, en reconocimiento al amplio talento digital y la innovación técnica que permitieron dar vida a sus ambiciosas escenas de acción e imágenes de alta tecnología.